Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Pues hoy voy a explicarles un poco más acerca del guión de teatro. En la clase de ayer estuvieron viendo que el guión tiene algunas características que ustedes ya identificaron por medio de las preguntas que hicieron respecto a la lectura de la clase de la primera hora. Vimos por ahí que se indican, por ejemplo, en el guión los nombres de los personajes, que se utilizan los dos puntos como una separación entre el nombre y el diálogo que va a emitir el personaje. Y vimos también por ahí que entre paréntesis vienen las indicaciones de cómo es que el personaje va a realizar la acción o con qué emoción o con qué tono va a decir su diálogo. Esas partes que estaban entre paréntesis se llaman acotaciones. Las acotaciones en un guión van delante del nombre del personaje, o sea, va la acotación, el nombre del personaje, va la acotación, los dos puntos y luego va el diálogo. También vimos ahí que el uso de los signos de puntuación es importante cuando vemos, por ejemplo, signos de admiración, que son para marcar sorpresa o para reafirmar un mensaje o una parte del diálogo. Vimos también los signos de interrogación, que son para marcar una pregunta, y vimos también que se usaban los signos, los puntos suspensivos, que esos sirven para crear intriga o suspenso respecto a lo que va a suceder. También me gusta y me da mucha alegría que ustedes ya sepan identificar, por ejemplo, la diferencia entre el acto y la escena, que el acto es como vamos a separar estas partes que conocemos de las historias de la introducción, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Y en la parte de las escenas, pues que entendamos que cuando los personajes entran y salen podemos estar cambiando de escena, sobre todo tomando en cuenta el contenido de la historia. O sea, una escena está marcada por la entrada y la salida de los personajes, pero también por el tema que se está trabajando. Vamos a suponer que en un ejemplo tú tienes una historia en donde la hija y la madre están dialogando sobre una situación, y en esa historia que platican la hija y la mamá va a entrar de repente un sirviente, o va a entrar de repente un papá, o va a entrar, por ejemplo, un hermano. Y entonces los personajes principales son la hija y la mamá, porque son las que están llevando la mayor parte del diálogo. Las otras personas que entran, cuando salen, no terminan la escena, sino que la escena va a concluir cuando la madre y la hija den por terminado su diálogo, aunque los otros personajes hayan entrado. Ojo con esto, porque a la hora de hacer una adaptación, no vayamos a creer que cada vez que entra un personaje o que cada vez que sale un personaje termina una escena. La escena va a terminar o va a iniciar cuando los personajes principales salgan o terminen con su conversación. Entonces, para recapitular, acto es una parte medular de la historia donde vemos una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Normalmente las obras de teatro tienen entre 3 y 5 actos, porque son más o menos los momentos de tensión que se logran manejar. La escena es cuando dos personajes están llevando un diálogo, y entonces a la entrada y a la salida de otros personajes se va sumando esta parte de la representación. Y también tenemos que recordar que, bueno, en el guión vamos a encontrar los nombres de los personajes, las acotaciones y los diálogos. Los nombres son para identificar a cada personaje antes de saber qué va a decir. La acotación es para marcar la acción o el tono que va a utilizar el personaje para hablar. Y en el caso del diálogo, pues para saber qué está diciendo. Me despido, te dejo este video para que lo veas las veces que sea necesario para hacer la actividad del día de hoy. Espero que te encuentres muy bien, y como ya es jueves y mañana no hay clases, pues te mando un saludo muy fuerte y que disfrutes tu fin de semana. Nos vemos, bye.